Este máster prepara para trabajar en la empresa industrial, en los múltiples departamentos que tiene una empresa, desde mantenimiento, marketing, producción, logística, y está vinculado pues, con ese tipo de empresas industriales. El máster de Ingeniería en Organización Industrial tiene un abanico muy grande de opciones y de caminos que tú luego puedes seguir en función de las partes que tú has ido viendo con diferentes asignaturas de muchas ramas, y gracias a eso puedes encontrar un poco el camino que más se adapta a ti, el que más te gusta, para poder continuar por ahí tu carrera profesional. Yo personalmente, a mí me gustaba mucho la mejora continua, todo el tema de organización de las empresas, de la mejora del trabajo, y es un poco yo el camino que he seguido dentro de mi vida profesional. Los ponentes que participan en las asignaturas, que son profesionales externos, que explican casos reales y aportan sus vivencias profesionales, ¿no? Los profesores no solo son docentes, sino que muchos de ellos tienen mucha relación con empresas, entonces es ese conocimiento ya no solo tan teórico que también tienes en los libros, sino toda esa experiencia que ellos tienen, la que te están al final haciendo llegar y la que te están enseñando con ejercicios muy prácticos, con comentarios, con experiencias que ellos también han tenido en su vida profesional. Los alumnos deben realizar 15 créditos, que es un total del 25% del total, la cuarta parte, en empresas muy importantes del País Vasco. En Álava yo citaría Mercedes y Michelin, entre otras. En Vizcaya, Accenture, Aludium, Iberdrola, Idom, Kaizen Consulting, Ormazábal, pero insisto, entre muchas otras. Las tres cosas que yo diría que para mí fueron las más importantes y las que yo me decanté por este máster, en primer lugar fue que era un máster de duración de un año, que las prácticas estaban ya incluidas dentro de los créditos del máster. Entonces a mí esto me pareció que era lo que más se adaptaba a lo que yo necesitaba en ese momento, pasar un poco por la parte teórica, pero también ya verlo aplicado, verlo ya en el mundo empresarial, cómo funcionaban las cosas, y acercarme un poco, que hasta ese momento yo no había tenido ningún tipo de experiencia. Es un máster con una gran aplicación práctica, puesto que la industria tiene mucho peso en el País Vasco y requiere ingenieros con una preparación muy multidisciplinar, y entonces este máster preparaba a los alumnos profundizando, pero en una serie muy diversa de asignaturas. Y entonces por eso pues, las empresas sí que nos están demandando este tipo de perfil de alumnos. Y entonces ya esta parte de la doble titulación con Francia, la verdad es que a mí me gustó mucho, y fue casi lo que me hizo decantarme por el máster. Es un máster que tiene una demanda muy alta. Este año hemos tenido más de 120 preinscritos, y uno de los motivos de esta alta demanda es la rápida y alta inserción laboral de los alumnos que finalizan, y muy especialmente yo destacaría el caso de alumnos que, terminadas las prácticas, directamente se incorporan a las plantillas de estas empresas donde han estado realizando las prácticas. A raíz de esas prácticas, todos mis compañeros, mis amigos, han conseguido, si no es muchos de ellos, quedarse en esas empresas, y si no, han encontrado otras empresas que les gustan mucho, en las que están ahora mismo desarrollando sus carreras profesionales muy rápido. Yo te diría que cerca del 100% de las personas que estudiaron conmigo el máster están actualmente trabajando. Desde que salí del máster hace un año estoy trabajando, y gracias a la doble titulación que yo hice con el máster, yo creo que fue un punto muy a favor que tenía yo en mi currículum para trabajar.